podemos abordar el tercer elemento de esta dimensión, que es no revictimizar a las mujeres que viven violencia. Existe una tendencia en los medios de comunicación a caer en estas conductas de revictimización. En particular, son muy preocupantes los estereotipos que se trazan sobre las mujeres en situación de violencia y que podemos agrupar en tres grandes grupos. El primero de estos grupos de estereotipos consiste en aquellas imágenes que aluden a la falta de inteligencia, a la poca educación, a la pobreza, cuando en realidad la violencia afecta a las mujeres independientemente de su nivel de educación o socioeconómico o ningún otro. En otro nudo de estereotipos encontramos los que las responsabilizan a ellas por la violencia y las presentan como constructoras de su propia desgracia, que no saben elegir bien, que están enfermas, que están locas. El tercero es el que eternamente las minoriza y las presenta como dependientes, débiles, derrotadas, pequeñas, frágiles, faltas de valentía, faltas de coraje. Y esto no es así. Las mujeres en situación de violencia no son ni tontas, ni locas, ni débiles. Y vamos a desarrollar un poquito sobre esto. Ayer les contaba de una sobreviviente de violencia de género española, que es una activista, tiene una fundación, trabaja con mujeres en situación de violencia, que se llama Ana Bella, la fundación tiene su nombre. Tiene siempre declaraciones que me resultan muy interesantes, y ella, sobre este estereotipo de las mujeres en situación de violencia como personas sin coraje, débiles, dice que esto no es así, que al contrario, que tienen fuerza, que son valientes, que son resistentes. Lo que pasa es que usan esa fortaleza para resistir un maltrato, y ella dice, en vez de para ser felices. Hay que hacer un cambio de foco. Un poco eso es de lo que se trata, ¿no? Cuando yo les hablaba también de las estrategias de afrontamiento, de entender que están utilizando un montón de estrategias, que están utilizando toda su valentía, todo su coraje, para poder resistir la violencia que reciben, en vez de poder usar todas esas estrategias para salir del círculo de la violencia. Entonces, para transformar las prácticas que se basan en estos falsos supuestos y contribuir a desarmar los estereotipos atribuidos a la mujer en situación de violencia, es necesario, como primera recomendación, algo de lo que ya hablé, pero bueno, en realidad todas las recomendaciones que voy dando, como ustedes se van dando cuenta, están entrecruzadas, ¿no? Están divididas en ejes problemáticos con fines meramente pedagógicos, pero en realidad son nudos totalmente entreverados de problemas a los que tenemos que responder también con transformaciones que entre sí van a estar imbricadas unas con otras. Entonces, si hablamos de evitar la revictimización, lo primero es respetar a las mujeres en situación de violencia como personas sujetas de derecho, respetar su dignidad. Segundo, no enfocarse en las agresiones o en el sufrimiento. Por ejemplo, cuando se hace una entrevista, no presionar para que cuenten detalles de esas agresiones y que todo esos primeros planos sobre el rostro de la mujer lloroso, todas son las cuestiones estas que hay que evitar. Tampoco en preguntas, no centrarse en preguntas, comentarios, imágenes que deliberadamente busquen conmover a la entrevistada, provocar ese sufrimiento, ese llanto, esa conmoción. No utilizar de forma generalizada la expresión víctima ni mujeres golpeadas. Acá hay también un tema que me parece importante. Por ahí ya se dieron cuenta que yo no uso víctima. Víctima lo reservo solamente para las mujeres víctimas de femicidio. En general, cuando hablo de mujeres en situación de violencia, hablo de sobrevivientes.
En principio, víctima o mujer, o la expresión mujeres golpeadas, que por ahí se usaba tanto antes, víctima se sigue usando mucho, son expresiones que tienen connotaciones negativas y actúan como etiquetas estigmatizantes, ¿no? Como si ascribieran de forma permanente la identidad de las mujeres a la violencia. Y además homogeneizan falsamente las experiencias de quienes atraviesan estas situaciones. En cambio, podemos usar entonces sobrevivientes, podemos utilizar denunciantes, podemos utilizar mujeres en situación de violencia. Además, bueno, cuando hablamos de mujeres golpeadas, de nuevo estamos solo resaltando un tipo de violencia, la física, algo de lo que nos queremos alejar, ¿no? Porque lo que hace es silenciar a las mujeres que se encuentran en otro tipo de situaciones violentas. Y quinto, en entrevistas, preguntar siempre a la entrevistada sobre el descriptor que prefiere utilizar. Esto significa que vamos a utilizar la expresión con la que ella se identifica. Como dije, reservar la palabra víctima para quienes han sido víctimas de femicidio, o cuando se está hablando del proceso penal, o cuando una mujer se describe a sí misma como una. Esta expresión, como dije, tiene connotaciones negativas, pero no solo para ella, sino para todas las mujeres que se encuentran en situación de violencia. Tampoco hay que utilizar, que escucho mucho, supuesta víctima, ¿no? Porque ese supuesta sugiere que no se cree en ella o que se duda de su palabra. Sobreviviente, en cambio, tiene connotaciones de resiliencia, tiene connotaciones de autonomía. También se puede en las entrevistas utilizar el nombre de pila si obtienen el consentimiento de ella. En algunos casos es verdad que las sobrevivientes prefieren ser llamadas víctimas, porque eso da un reconocimiento social y jurídico a su situación. Por supuesto que en esos casos tiene que utilizarse esa expresión. Sin embargo, es verdad que al día de hoy víctima sigue estando asociado a debilidad, que es uno de los estereotipos a erradicar. En este sentido, la expresión sobreviviente claramente es superadora. Ana Bella, por ejemplo, es una de las que lucha para que se utilice la palabra sobreviviente, porque ella cuenta una anécdota que veía muchas veces. Ella sufrió durante muchos años situaciones de violencia de género, incluso de violencia física, y ella veía muchas campañas, muchas entrevistas sobre mujeres en situación de violencia, las que presentaban como víctimas, y ella no se sentía identificada como una víctima, porque ella era una luchadora. Entonces, bueno, recién cuando pudo salir del ciclo de la violencia y entender que realmente lo que vivía era violencia, dijo que la palabra que a ella más le identificaba es sobreviviente, y es la que utiliza cuando trabaja con mujeres en situación de violencia. Es verdad que también hay veces que solo se asocia sobreviviente a las personas que salieron de situación de violencia física grave, eso me lo han dicho, digamos, varias veces, pero en mi opinión, todas las mujeres que viven violencia de cualquier tipo son sobrevivientes, son mujeres que luchan por vivir a pesar de las agresiones, sean físicas, sean psicológicas, sean sexuales o de otro tipo. Séptimo, entonces la séptima recomendación es no presentarlas como personas dependientes, que las colocan siempre en situación de dependencia de otra persona. Octavo, en los casos de femicidios, respetar los tiempos necesarios para no informar antes de que la familia de la víctima haya sido notificada. Esto también es algo que se suele ver, ¿no? Que primero los medios sacan la información y después la familia se entera. Noveno, es no colocar a la sobreviviente como el sujeto de la oración que describe la violencia, asignando a ella el verbo o utilizando la forma pasiva. Por ejemplo, cuando decimos fue golpeada, fue abusada, fue obligada, o cuando se dice mujer golpeada, mujer violada, que sugieren que es algo que simplemente les pasa a algunas mujeres. También, ¿no? Lo vemos esto cotidianamente, la expresión. Hace poco hubo un caso acá en Buenos Aires de una mujer joven que fue a buscar trabajo y que en realidad en su primer día de trabajo la violaron, la violó el empleador, y acá salía por todos lados diciendo la chica violada, ¿no? Bueno, no es así, no es la chica violada.
Décimo, no utilizar expresiones o imágenes que desempoderen a las mujeres, como ya las venimos viendo y de nuevo lo retomamos acá, ¿no? Las que presentan como chiquititas, débiles, desválidas, un agresor gigante, el puño cerrado, todas las imágenes que vimos ayer. Un estudio muy interesante que desarrolló la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de España, encontró que la segunda, es un estudio del año pasado, encontró que la segunda razón que dan las mujeres por la cual se demoran en hacer la denuncia es porque creen que lo pueden resolver solas. Y la tercera es justamente que no se identifican como víctimas de violencia de género. Entonces, los medios de comunicación, cuando delinean este retrato de la mujer en situación de violencia como incapaz de resolver nada, como una persona débil, lo que hacen es reforzar este estereotipo que no se ciñe a la realidad de las mujeres y que aleja aún más a muchas de ellas a encontrar una salida. Además de las imágenes que se enfocan en la violencia física y esas que vimos ayer, encontramos otras imágenes que también, totalmente estereotipadas, ¿no? Imágenes de stock que se utilizan usualmente para ilustrar noticias, que presentan a las mujeres con el rostro cubierto por ambas manos, como expresando su... Estas son otras de las imágenes que hay que evitar y que, como vemos, son muy, muy utilizadas. La cuarta dimensión, que es importantísima, tiene que ver con los agresores, con los sujetos de la violencia. Es central identificar al agresor. Una de las prácticas mediáticas más usuales es desdibujar a los autores de la violencia. En general, hasta esto es gráfico, ayer lo empezamos a hablar, ¿no? Siempre conocemos el rostro de la víctima y muy pocas el rostro del femicida. Esto va en consonancia con la conducta de los agresores, porque justamente lo que los agresores hacen de forma recurrente es eludir la responsabilidad por los hechos de violencia, algo que vimos ayer cuando hablábamos del ciclo de la violencia, donde a través de manipulaciones lo que hacen en general es volcar la responsabilidad y la culpa sobre su propio comportamiento violento sobre su pareja o expareja. Y entonces lo mismo puede detectarse a nivel macro, en tanto es el propio sistema patriarcal el que genera, legitima y sostiene estas violencias y ejerce su dominación de modos que son más efectivos en tanto son más imperceptibles. Eso es en realidad como una buena definición también de la violencia simbólica, ¿no? La violencia simbólica es mucho más efectiva cuanto más imperceptibles son los mecanismos utilizados para ejercerla. Entonces, es muy importante entonces no dejar la autoría en una nebulosa, identificar correctamente a los agresores. Ahora bien, con anterioridad a la sentencia judicial de culpabilidad, hay que proceder con mucho cuidado, atendiendo a no condenar a nadie mediáticamente porque esto sabemos que causa un daño enorme. Hubo un caso también acá en Capital, que la Defensoría del Público de la República Argentina trabajó bastante con este caso, tuvo mucha resonancia mediática, en el que se acusó periodísticamente al padrastro de la joven asesinada de ser el autor del femicidio y después resultó inocente. Y la Defensoría del Público lo que dijo es que la estigmatización y la condena social que instalan este tipo de construcciones periodísticas quedan para siempre resonando en el imaginario social. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Pero en los casos que no se trata de especulaciones mediáticas, aun cuando no se lo pueda identificar como culpable porque la justicia está interviniendo, todavía no se llegó a una sentencia definitiva, debe manifestarse que es el principal acusado de las agresiones. Desdibujar la autoría. No solo no nombrándolos, sino también, digamos, hay otras formas de desdibujar la autoría, diciendo, por ejemplo, que se trataba de una relación tóxica, de una relación enferma, expresiones también muy usuales en los medios de comunicación, no impresos, pero sí en la televisión y en la radio,
no solo esto no tiene nada que ver, digamos, con lo que en realidad sucede, evitan referirse al accionar del agresor, no solo es un error, digamos, sino que además perpetúa la violencia de género, porque lo que hace es fortalecer las lógicas patriarcales de dominación. No se trata de relaciones tóxicas. Lo mismo ocurre con poner el acento en las excusas que puede esgrimir el agresor para ejecutar el femicidio, como los celos. Por ejemplo, acá, por celos asesinó a quien había sido su pareja durante 30 años. Bueno, podemos ver acá con detalle, ¿no? Dio muerte de varias puñaladas, un detalle innecesario que era algo también de lo que hablamos ayer. La realidad es que nadie asesina por celos, no son crímenes originados en los celos, sino que son crímenes de poder. Los celos no son un motivo para el femicidio, sino una excusa. Otro ejemplo de estos, donde en el titular se pone el acento en una cuestión que es claramente una excusa: mató a golpes a su novia porque se le había soltado la bikini al tirarse a la pileta. Es una noticia que es de Brasil, creo, pero que está retomada en un diario nacional. No la mató a golpes porque se le soltó la bikini. Esta, de nuevo, no es una razón para matar a nadie. La mató a golpes porque vivimos en una sociedad que tolera todavía que hay hombres que se crean dueños de algunas mujeres. Una buena definición de feminicidio la tenemos acá en una obra de la artista argentina Ana Gallardo, que presenta muy bien la real situación del femicidio, ¿no? Que dice: mujer asesinada por un hombre que la considera su propiedad. Igual pienso que acá tendríamos que hacer como una especie de zoom out, ¿no? Alejarnos para ver todo el panorama y comprender que un hombre, ese hombre que llega a pensar eso, es porque el orden de cosas, el sistema social y político, patriarcal en el que vivimos, lo habilita a sostener que esto es razonable, o sea, que es razonable considerar de su propiedad a su pareja o expareja. Traje también ejemplos de formas de invisibilizar al agresor de otras maneras, ¿no? No solo no poner imágenes de él, y sí de la víctima, porque en general siempre vamos a encontrar de la víctima. La otra es no colocarlo como sujeto de la acción, como cuando se dice muchas veces apareció muerta, que es muy usual. Y el otro es matan a golpes y detienen a su pareja. ¿Matan a golpes o un hombre asesinó a su expareja? Bueno, se usan muchas veces ese tipo de expresiones verbales. Entonces, las recomendaciones a seguir para dejar de hacer el juego a los agresores son utilizar descriptores como hombre violento, agresor, principal acusado, cuando corresponda, cuando no se pueda decir que es culpable, citando la fuente. Acá hay matices entre lo que se plantea en diferentes guías. La Red PAR, en su decálogo, que es del 2008, si no me acuerdo mal, afirma que lo importante es proteger la identidad de la víctima y no del agresor. Bueno, yo tengo como una posición como un poco, que hay que ser un poco más cuidadosos para poder superar problemas legales que esto podría acarrear, y entonces podríamos decir que es el acusado de femicidio. O sea, hay que ver la manera en que uno lo dice. La segunda es colocar al agresor como sujeto de la agresión, ¿no? No describir el abuso o la violencia como algo de la sobreviviente, como cuando se dice habló de su golpiza, habló de su violación, porque esto remueve la responsabilidad del agresor y hace creer que es un problema de la mujer, ¿no? De las mujeres. Y no utilizar imágenes de la víctima de femicidio cuando se habla del agresor. En cambio, utilizar formulaciones que coloquen al agresor como el sujeto de la oración asignándole el verbo. Por ejemplo, el agresor la golpeó, la forzó, etc. De esta forma se subraya que la agresión fue una acción consciente y deliberada del agresor. También, por supuesto, evitar totalmente relatos que borran al agresor de la escena,
como por ejemplo, también es algo que más de una vez se ve, donde, no sé, por ejemplo, refiriéndose a un hecho donde el agresor tira a su expareja por la ventana y la mata, se dice, la víctima cayó por la ventana. Esto trivializa el hecho, sugiere que puede haber sido accidental y borra completamente al femicida. Tercero, todo el contenido debe ser expresado en potencial, no solo el tiempo verbal, para evidenciar que se trata de hipótesis o especulaciones aún no probadas cuando esto sea así. Cuarto, no buscar circunstancias que puedan inducir a justificar la violencia. Por ejemplo, no describir o buscar testigos que resalten las bondades del agresor en otros ámbitos, ¿no? Como que lo presenten como un buen vecino, un buen amigo, un excelente político, etcétera, etcétera. También es importante mencionar con mucha cautela algunos detalles biográficos del agresor que pueden llegar a operar en ese mismo sentido, como por ejemplo cuando se enfatiza en el abuso de sustancias, o abusos en la infancia, o problemas en el trabajo. Cuando se mencionen estas circunstancias o aparezcan de alguna manera en el relato, debe manifestarse también que nunca nada justifica la violencia, para no creer que esas son justificaciones de la violencia que de alguna manera exculpen al agresor. Quinto, difundir imágenes que representen las consecuencias para el femicida, también algo que preguntaron ayer y sobre lo que empezamos a hablar, ¿no? Imágenes de tribunales, prisiones, el patrullero. Comunicar, y otra cosa también en este sentido, para poder erradicar este clima de impunidad, es comunicar las sentencias condenatorias, ¿no? Hacer el seguimiento de la noticia hasta la condena. Otro de los ejes es, está relacionado con esta tendencia de los medios a patologizar o a deshumanizar o ficcionalizar a los agresores. Es una tendencia, ¿no?, a presentarlos como monstruos, como animales. Esto también, de nuevo, no se ve tanto en la prensa escrita, pero sí en la televisión, en los comentarios en la televisión o en la radio. La idea del monstruo, el animal, el enfermo, los locos, los psicópatas. Una y otra vez, frente a femicidios extremos, aparecen esas formas de nombrar a los violentos por fuera de los parámetros del hombre común, ficcionalizándolo, como digo acá, deshumanizándolo, patologizándolo. Entonces, acá traje un ejemplo, también de hace un par de semanas, que encontré algo justamente en gráfica, en el diario La Nación, dice, ADN del crimen, Samuel Llanos, el femicida narcisista. Y resalté ahí la primera frase que dice, es un narcisista, psicópata y violento. Así lo describen quienes conocen a este fisicoculturista. Un diagnóstico, entonces, ¿de quién? El autor de la nota lo revela rápidamente, de quienes conocen a ese fisicoculturista. O sea, no es un diagnóstico válido, es una opinión que no tendría que haberse dado, porque lleva confusión, lleva a creer que ese realmente es un diagnóstico psicopatológico. Y lo que se utiliza justamente, y en este caso es claro, porque es una línea de notas hechas con este sentido, para ficcionalizar un poco el crimen, para dramatizarlo, ¿no?, para espectacularizarlo. Otro ejemplo habla de locura criminal. Un caso que ayer empezamos a ver, el caso que decía, que nombraban a la vecina y cómo nombraban a la vecina, ¿no? Ahora lo traje porque dio este titular de locura criminal también. Un ejemplo de tele, una captura de pantalla, pánico y locura femicida en Belgrano, la locura femicida, ¿no? Mostrando el video del ataque en un estudio de danza, un video además que repitieron una y otra vez, también de nuevo, de una forma totalmente innecesaria y una práctica muy nociva. Acá la referencia al monstruo. Totoral, una familia destrozada por un monstruo sin corazón.
Es importante entonces destacar que quienes ejercen la violencia y el terror puertas adentro de la casa, llegando incluso al femicidio, son hombres comunes y corrientes, de todas las clases sociales y de todos los niveles educativos. No hay un perfil del agresor, son hombres, repito, de todas las clases sociales, de todos los niveles educativos, hombres comunes y corrientes, que están poniendo en acto una forma tradicional de entender su identidad masculina asociada a la dueñidad, al dominio. Ya lo dije en el encuentro de ayer, serás mía o no serás de nadie, es una frase que se sigue escuchando en boca de los agresores. En esa frase además reencontramos claramente la funcionalidad de las narrativas patriarcales del amor a la hora de justificar la violencia de género. Cuando decimos que es un loco, que es un enfermo, que no es un hombre como los demás, se lo separa de la sociedad, como si fuera algo anormal. Y esto es totalmente funcional al patriarcado, porque impide que percibamos la matriz social y política de la violencia. Impide que comprendamos que la masculinidad todavía hoy está asociada a este entrenamiento social para el dominio, donde las violencias de todo tipo están legitimadas, una técnica privilegiada para la consecución de este objetivo. Por el contrario, señalar que los agresores son hombres como cualquier otro posibilita que quienes no ejercen las violencias más extremas puedan preguntarse hasta qué punto la burbuja de privilegios en la que se vive simplemente por el hecho de ser hombres legitima la violencia de género, pero interpela también no solo a los hombres, interpela a toda la sociedad por el rol que cada quien cumple en el sostenimiento de la desigualdad. Con esto no estoy diciendo que cualquier hombre es un femicida en potencia, por supuesto que no, pero sí que todos los hombres, y no solo los agresores, tienen que preguntarse cómo construir alternativas al modelo hegemónico de masculinidad que consagra la desigualdad, el dominio y la violencia. Ana, sí. Te puedo hacer una consulta, saliéndome un poquito de esto que estás diciendo. El tratamiento de los medios, también de los periodistas, es diferente cuando una mujer es la protagonista de un acto violento. Caso Nair, tenemos una joven... Totalmente, ahí sale la acusada por todos lados diciendo que es culpable, con foto, con seña, con imágenes extraídas del Facebook. Claramente, ese es el caso emblemático para mostrar cómo los medios se comportan de forma diferente cuando se trata de una mujer violenta y cuando se trata de un hombre violento, ¿no? Ahí la acusación es muchísimo más rápida y las imágenes están por todos lados. Continúo. Entonces, para erradicar la violencia es necesario que cuestionemos esa multitud de comportamientos, creencias, normas sociales machistas que son el caldo de cultivo de la violencia. En otras palabras, lo que genera la violencia no es la locura, no es ninguna característica inhumana, sino el orden de cosas de la sociedad en la que vivimos. Algo que también se registra es una tendencia a presentar al femicida como alguien que tuvo un impulso momentáneo de ira, un momento de locura contra su pareja o expareja, una pérdida del control. Y esto no es así, esta es una de las creencias, creo, como más extendidas, ¿no? Esta idea de que es algo que dice muchas veces el femicida, ¿no? Se me fue la mano, no. El femicidio es siempre parte de un cruel sistema de control y dominación ejercida por ese hombre hacia esa mujer para lograr su objetivo, el objetivo no es en sí dañar a la mujer, sino aleccionarla para dominarla, limitándola a un lugar subordinado y sosteniendo a su vez su lugar como superior. Es la puesta en acto del dañino, injusto y cruel principio de dominación masculina propio del patriarcado. No hay ninguna pérdida de control en la violencia de género. Todo el tiempo el agresor sabe cómo utilizar la violencia, cuánta violencia utilizar, para qué lo está haciendo, etcétera, etcétera.
si les interesa ese tema, también recomiendo ahí leer al forense español que les decía ayer, Miguel Lorente, que tiene un libro específico sobre los agresores. Bueno, las recomendaciones más importantes entonces son: no recabar testimonios sobre el buen comportamiento del agresor en el entorno de la pareja. Si aparecen estos testimonios, explicar la doble fachada. O sea, la doble fachada es algo característica del agresor, que es amable hacia afuera y violento hacia adentro del hogar. Porque si eso no lo explicamos, puede llevar a conclusiones erróneas al público. Segundo, alejarse de estereotipos al describir a los agresores. De nuevo, pueden ser de cualquier clase social, de cualquier nivel educativo, etcétera, etcétera. Tercero, no hacer comentarios ni utilizar imágenes que presentan a los femicidas como monstruos, locos, inhumanos, animales, psicópatas. Acá de nuevo, también, por ejemplo, no utilizar la expresión de la manada para referirse a una violación que se ejecuta en grupo, ¿no? Porque la manada es como si dijéramos que son animales. Acá de nuevo, acordarse de no utilizar las imágenes de monstruos, gigantes, terroríficos que estábamos hablando ayer. No atribuir la violencia a una falta de control, no decir que el agresor tuvo un impulso femicida, un ataque de ira incontrolable, un impulso irrefrenable. Quinto y último, una recomendación que realmente puede tener un impacto altísimo porque tiene mucha potencia movilizadora. Todas esas imágenes que lo engrandecen, ¿no? La imagen del puño, ¿no? O las expresiones que lo describen como alguien extremadamente cruel, lo que hacen es darle más poder a esa figura. Entonces, para prevenir la violencia de género tenemos que trabajar contracorriente, utilizar expresiones como un hombre débil, cobarde, que no puede sustraerse al mandato patriarcal de dominio masculino. La última dimensión de las 5 que nos propusimos trabajar corresponde a la función de prevención y apoyo para salir de la violencia que los medios de comunicación tienen que cumplir. Tienen el deber de dar información útil y esta obligación no se agota en pasar el 144, que entre paréntesis, lo escucho repetidas veces, no es un teléfono para denuncias, es un teléfono de orientación, ¿no? Muchas veces se escucha que dicen que tiene que llamar al 144 para hacer la denuncia y esto no es así. Es necesario comunicar que es posible salir de la violencia, que a pesar de todas las dificultades, muchas mujeres, incluidas mujeres trans que viven violencia, logran reconstruir su vida lejos del agresor. El primer paso para esto es salir del aislamiento, romper el silencio. Eso va a requerir el apoyo de diferentes servicios especializados y también de las personas que las rodean. En particular, el apoyo del entorno cercano es un factor de protección a la hora de tomar la decisión de romper con el ciclo de la violencia. En ese mismo estudio de la delegación española que les hablaba antes, casi más de un cuarto de las denunciantes menciona que el apoyo de una persona de su entorno fue la que lo animó a pedir ayuda, que fue una de las razones claves para hacer la denuncia. Los medios de comunicación también pueden ser parte de esa primera línea de apoyo que las mujeres necesitan para salir de la violencia. Y para esto es clave brindar informaciones útiles para las sobrevivientes y para sus personas cercanas, para que sepan justamente cómo apoyarlas. Una forma de lograr esto es afirmar que amistades, familiares, personas vecinas y quienes comparten estudios o trabajo cumplen un rol fundamental para apoyar a quienes viven violencia de género, algo que hablábamos ayer a raíz de una pregunta, escuchando sin juzgar, sin culpabilizarlas por la violencia que viven. Segundo, concientizar sobre las primeras señales de violencia de género, especialmente el aislamiento y el control. Tercero, transmitir que la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja sigue un ciclo repetitivo, el ciclo de la violencia, que alterna fases de calma y de agresiones, que a medida que pasa el tiempo las agresiones son más frecuentes y más graves, que las mujeres puedan llegar a identificarse con este ciclo de la violencia es algo muy importante, que puedan llegar a comprender que esa dinámica que tiene su relación es una dinámica que está estudiada, que tiene un nombre, que pasa así y que cada vez las agresiones son más frecuentes y más graves, puede llevar también a que pueda
buscar recursos para salir de la violencia. Cuarto, informar sobre el funcionamiento de la justicia, sobre la toma de la denuncia, sobre las características de las medidas de protección, sobre cómo es el proceso judicial. Una de las razones que manifiestan las denunciantes sobre por qué no denuncian antes, también es el miedo a un proceso judicial que en general no se sabe bien cómo es, se presenta opaco, se presenta difícil, ¿no? Así que los medios pueden cumplir un rol muy, muy importante cuando pueden llegar a informar sobre cómo es este proceso. Quinto, brindar recursos locales de atención a mujeres en situación de violencia. Sexto, comunicar que es conveniente que planifique su salida junto a equipos especializados, porque el momento de mayor riesgo para la vida de una mujer es aproximadamente desde que está intentando dejar al agresor y hasta 12 meses después. Como dije ayer, hay estudios que dicen hasta 15 meses después. Séptimo, difundir historias de mujeres que hayan salido de situaciones de violencia de género en el ámbito de la pareja, focalizando en su resiliencia y en la reconstrucción de sus vínculos. Acá está, vuelvo, ¿no?, de nuevo sobre esto para reforzarlo. Es necesario que ustedes, como comunicadoras y comunicadores, sepan claramente que ni con la separación, ni con la denuncia, la violencia cesa inmediatamente. No es una solución mágica. Aún más, todavía, como vengo diciendo, es frecuente que las agresiones se empeoren y se agraven. Esto tiene mucha importancia. Primero, porque hace que tomemos conciencia de que al entrevistar a una mujer en situación de violencia, esto puede llegar a incrementar el riesgo al que de por sí ya está expuesta. Y también entender que salir de una situación de violencia implica incrementar el peligro, algo también de lo que hablábamos ayer a raíz de alguna pregunta, por lo que no es fácil salir de la situación de violencia, y motivo por el cual tampoco otras personas tienen que hacer la denuncia por ella, salvo que se aseguren que va a estar adecuadamente protegida. Tercero, a partir de esto comprendemos que muchas veces las sobrevivientes recurren a la justicia, no porque quieran perseguir penalmente al agresor, que la justicia lo encuentre culpable, sino porque lo que necesitan de forma urgente e indispensable son medidas de protección, ¿no? Como la pena del hogar, quitarle armas si es que tiene. Otro eje de esta dimensión se relaciona con hablar con personas expertas en violencia de género para que puedan explicar la matriz social y política de la violencia, no quedarnos con esta idea de los hechos aislados, brindar recursos, trazar la ruta crítica, sin olvidar, como bien dice la UNESCO, que las mujeres y las niñas son expertas en sus propias experiencias, sentimientos y necesidades, por lo que es necesario recurrir a ellas como fuentes de información. También es necesario darle voz a las sobrevivientes de violencia, haciendo foco en sus experiencias, en la heterogeneidad de sus voces, sin caer en estereotipos. Algunas mujeres o grupos de mujeres tienen más dificultades que otras para vivir una vida libre de violencia. Y esto es así en función del cruce de distintos vectores de desigualdad, algo también de lo que hablábamos ayer, como etnia, clase, edad, sexualidad, discapacidad, condición migratoria, nacionalidad, situación socioeconómica, expresión o identidad de género, entre otros. Ser niña, ser adulta mayor. La propia situación de violencia en el ámbito de la pareja es una causa de vulnerabilidad, más grave aún cuanto más tiempo se pasa en la situación de violencia o cuanto más tipos de violencia haya vivido. De la misma forma, es importante utilizar imágenes que las muestren en toda su diversidad sin caer en ningún estereotipo. Que es algo también que se ve, ¿no? Si miramos esas imágenes, salvo alguna que era de una adulta mayor, en general son mujeres relativamente jóvenes, blancas, delgadas. Todas esas imágenes de stock respetan este estereotipo. Si por el contrario mostramos a las mujeres en toda su diversidad,
podemos generar que las mujeres se reconozcan en esas imágenes, y esa identificación puede funcionar como un incentivo para buscar apoyos. Las recomendaciones en este punto son: reconocer que las experiencias de las mujeres son diferentes, y que algunas de ellas, o grupos de ellas, tienen más dificultades que otras para salir de la violencia o para denunciar al agresor. Segundo, reconocer a las mujeres que salieron de situaciones de violencia como sobrevivientes, valorando sus vivencias. Tercero, entrevistar a mujeres que hayan vivido violencia para conocer sus experiencias en relación con la salida de esas situaciones, ¿no? Difundir sus historias, focalizar en su resiliencia, focalizar en la reconstrucción de sus vínculos, explorar con ellas qué podría ayudar a otras mujeres a dejar relaciones con hombres agresores. Cuarto, trazar junto a ellas la ruta crítica, la ruta que tienen que atravesar desde que toman la decisión de dejar la relación con el agresor. Esto significa señalar las dificultades con las que se encuentran para acceder a los distintos servicios de justicia, de salud, subsidio, etc. Esto también lo plantea la red PAR, ¿no? Difundir ese camino laberíntico tantas veces contribuye a desarmar el prejuicio de que las mujeres permanecen en la relación con el agresor porque les conviene, desvirtuándose las barreras enormes que todavía hoy tienen que atravesar. Quinto, al utilizar imágenes de stock o ilustraciones, mostrarlas en toda su diversidad, por fuera de estereotipos que refuerzan la idea incorrecta de que solo hay una forma de ser mujer, o que la violencia suele afectar solo a algunas mujeres. Cuidar al hacerlo de no perpetuar ningún estereotipo sobre género, etnia, discapacidad, sexualidad, edad, ni ningún otro. Muchas veces se muestra diversidad y se termina cayendo en otros estereotipos, eso es lo que estoy diciendo acá. Un último eje dentro de esta dimensión de prevención y apoyo está dirigido directamente a los hombres. Para prevenir la violencia patriarcal, la violencia machista de hombres contra mujeres, es necesario comprometer a los hombres contra la discriminación y violencia de género. Es necesario no seguir reforzando modelos que hacen de la dominación la marca de la masculinidad, y por el contrario, desde los medios de comunicación, promover modelos de masculinidad contrahegemónica alejados de estereotipos. En este sentido, algunas recomendaciones son: fomentar comportamientos masculinos libres de violencia de género, promover modelos de masculinidad que no se basen en el ejercicio del dominio sobre las mujeres o sobre otras personas, destacar varones comprometidos con los valores de igualdad y justicia de género. Bueno, entonces, estuvimos recorriendo estas 5 dimensiones críticas, que como dije en este modelo las diferenciamos, pero que las tenemos que pensar siempre como interdependientes, como entrecruzadas. Son áreas donde implementar cambios con sensibilidad de género en el quehacer periodístico en las noticias de violencia de género. Lo que estamos buscando es transformar las prácticas materiales, discursivas, que se registran más cotidianamente en los medios de comunicación. La centralidad del morbo, la revictimización, el poner fuera de foco la figura del agresor, son algunas de estas prácticas tan usuales como nocivas. El énfasis que pongo en la necesidad de su erradicación se debe a que se basan en supuestos erróneos. Estos lugares comunes sobre la violencia de género conforman una narrativa que los medios de comunicación a la vez reproducen y producen sobre la violencia de género hacia las mujeres, incluidas las mujeres trans. Es decir, hay una doble articulación. Los medios no solo reproducen estas coagulaciones de sentido común, un sentido común patriarcal, sino que las amplifican y producen. Y eso contribuye a seguir sosteniendo y legitimando las violencias. El tratamiento informativo inadecuado de la violencia de género no solo tiene efectos negativos sobre la sobreviviente o sobre la familia de la víctima de femicidio, sino sobre toda la sociedad, por la capacidad de amplificación y multiplicación que tienen los mensajes que transmiten los medios de comunicación. Entonces, si tuviera que dar de forma concentrada las recomendaciones más importantes para poder hacer un repaso, son:
respetar a las mujeres en situación de violencia, su dignidad, su intimidad, no utilizar la palabra víctima críticamente, comenzar a utilizar sobreviviente, abandonar los enfoques morbosos o centrados en el sufrimiento de las mujeres, focalizar las noticias en los agresores sin hacer de esto un espectáculo, sin ficcionalizarlos, sin agigantarlos, sin inventar diagnósticos psicopatológicos, sino resaltando que son hombres comunes y corrientes, que buscan controlar a las mujeres, explicar todo el tiempo que sea posible que esa violencia no es algo de algunas personas que tienen problemas de pareja, sino que es un problema de toda la sociedad, porque esta es una sociedad que continúa siendo injusta y desigual, en el que las mujeres, aunque no solo ellas, siguen ocupando un lugar de menor jerarquía, que atenta contra sus derechos humanos, entre otros, contra su derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Otras recomendaciones son evitar creencias erróneas sobre la violencia de género, que tantas veces los medios reproducen, cuidar mucho las palabras, ¿no? No utilizar la expresión víctima, como dije, críticamente, reservarla para los casos de víctimas de femicidio, preferir utilizar sobreviviente, cuidar las imágenes, por ejemplo, no usar ilustraciones en las que el agresor está gigante y la mujer chiquitita, o que se muestran las agresiones en detalle, o hematomas, o imágenes como de ataúdes, de féretros. Todo esto lo que hace es despotenciar a las mujeres y fortalecer a los agresores, además de, como venimos diciendo, sugerir que solo la violencia física es la que tiene importancia. Y por último, brindar información de apoyo, como servicios para mujeres en situación de violencia, consultar expertas para que expliquen el marco estructural de la violencia de género, y no quedarnos con hechos descontextualizados. Entonces, como vemos que tenemos tiempo, medio que lo llevé un poco corriendo por acá, pero quería llegar a tener tiempo para retomar algunas de estas recomendaciones de forma específica para entrevistas, que me parece que es algo que es útil. No quería que se quedaran sin estas herramientas. Ahora sí, entonces vamos a ir a esas recomendaciones, porque las entrevistas son situaciones especiales donde podemos decir que hay una puesta en acto de las recomendaciones que ya fui dando. Las entrevistas tienen que ser una oportunidad de voz a las sobrevivientes para que cuenten su historia, hasta donde ellas estén dispuestas a compartir. En todo momento hay que atender a que se sientan escuchadas y, por supuesto, respetadas. Es tan importante cuidar el resultado como todo el proceso, porque una entrevista puede revictimizar a las personas afectadas por la violencia, y esta es justamente una de las manifestaciones más usuales de violencia mediática. Y acá tengo, antes de la entrevista. Primero es prepararse, formarse, informarse sobre las consecuencias de la violencia de género en las sobrevivientes, todas las cosas que estuvimos hablando, ¿no? Sobre el contexto social de la problemática, sobre el orden patriarcal que sostiene las violencias de género. Todo esto es lo que los va a ayudar a ustedes a trabajar con sensibilidad. También tomar conciencia de los supuestos con los que llegamos a la entrevista, descartar supuestos negativos, por ejemplo, que el hecho de violencia es un invento, que la denuncia es falsa, o que podría haber evitado la violencia, que es su problema por no dejar un violento, que ella lo provocó, que ella también tiene la culpa, que está exagerando, que se está vengando, o que no fue para tanto. Cuando se acerquen a la persona a entrevistar, asegúrense de no hacerlo cuando su entrevistada se encuentra en estado de shock, porque esto inevitablemente va a afectar su capacidad para brindar consentimiento, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta la asimetría de poder entre ustedes y las entrevistadas para proporcionarles el mayor control que puedan sobre el proceso y sobre el resultado. Y una última recomendación al momento de acercarse para concertar una entrevista es respetar el derecho a no hablar de las sobrevivientes o de sus familias. Puede haber muchas cuestiones involucradas en querer mantenerse en silencio. El miedo a la crítica, a la estigmatización, el miedo en sí mismo, entre tantas otras. Una anécdota que quería contar con esto del antes de la entrevista, en una capacitación el año pasado que di en Córdoba,
una periodista contaba que, bueno, se había tomado su tiempo, ¿no?, para hablar con la entrevistada, para ir estableciendo una relación de confianza con ella, y una persona que estaba muy formada, etcétera, etcétera. Y antes de salir al aire, una entrevista televisiva, antes de salir al aire, ella algo estaba compartiendo sobre su situación, y el camarógrafo se acerca y le dice a la mujer, ¿y vos qué hiciste para que te pegara así? Entonces digo, ¿cómo con eso? Por eso digo, tan importante es cuidar el proceso como el resultado, ¿no? Cómo con eso es totalmente revictimizante, y un comentario así puede tirar por la borda todo el trabajo que están haciendo, tal vez con mucha sensibilidad. Sobre el formato, es importante programar la entrevista en un espacio seguro, un espacio que sea aprobado por la sobreviviente, un lugar tranquilo, donde ella se sienta cómoda. Tiene que poder contar su historia sin espectadores desconocidos a su alrededor, pero también en muchos casos es sin espectadores tampoco conocidos, porque muchas veces hasta las personas que integran su propia familia pueden ser perturbadoras. No es conveniente que la entrevista, en los casos de televisión, sea en vivo en el estudio de TV, que es un lugar totalmente ajeno, y si se da si ese es el caso, tienen que asegurarse que se sienta totalmente cómoda en esa situación. También tienen que asegurarse de tener suficiente tiempo para la entrevista. Piensen que son personas que afrontaron situaciones difíciles, que el discurso puede estar desordenado, que pueden llorar al rememorar los hechos, ¿no? Entonces no se la puede estar apurando. Es conveniente que la entrevista la comparta quien está en el mismo espacio junto a ella. Las intervenciones y preguntas a distancia, sobre todo cuando intervienen varias personas, que es algo que se usa, ¿no?, que tal vez hay un panel que empieza a preguntar uno tras otro. Esto es lo que hace sumar confusión, y muchas veces suma destrato y maltrato a situaciones que ya de por sí son difíciles. Y finalmente, armen un cuestionario guía con anterioridad a la entrevista. El punto C es generar confianza. Pasar tiempo con su entrevistada antes de la entrevista, preguntarle si se siente cómoda con que ustedes las entrevistan. Tengan en cuenta que es probable que la sobreviviente se sienta más cómoda siendo entrevistada por alguien que se identifique también como mujer. Pregúntenle esto directamente, ¿no? Pregúntenle si se siente cómoda. Asegúrense que comprende dónde va a estar saliendo la entrevista, cómo es todo el proceso. Comuníquenle que no está obligada a contestar todo. Informen su nombre, su rol, sus limitaciones en los que pueden hacer para ayudarla. No comprometan cosas que no van a poder cumplir. Comenten también qué información necesitan, y denle algunos ejemplos de preguntas, ¿no? De esta forma ella va a tener oportunidad de estar preparada y de comunicarles con qué preguntas no se sienten cómodas o temáticas que no quieren abordar. Muy importante siempre es tener en cuenta los apoyos con los que puede contar la entrevistada. Ustedes le pueden recomendar que la acompañe una persona de su confianza durante la entrevista. O sea, una cosa es el espectador casual, sea familiar o no, de lo que hablábamos antes, que es conveniente no tener, pero sí sugerirle a ella que haya una persona de su confianza para que la acompañe durante la entrevista. También es muy bueno poder preguntarle antes si quieren hablar con algún especialista en violencia de género antes de la entrevista, para poder analizar las consecuencias que puede tener compartir su historia en los medios. Un poco lo que hablábamos ayer, que tal vez la mujer no tiene esos apoyos, pero ustedes sí, sería muy útil que en el medio tuvieran contacto con algunas expertas en violencia de género a las que recurrir en estas situaciones, para que ellas tengan con quién hablar y poder sopesar los pros y los contras de aparecer en un medio de comunicación. Ofrecer también es muy importante, ofrecer recomendación sobre los recursos locales contra la violencia de género. Asegúrense de tener los números telefónicos, la información sobre los servicios
jurídicos, sociales, psicológicos, especializados y apropiados para la situación. Este punto es sobre la terminología, ¿no? Preguntarle a las entrevistadas cómo quieren ser identificadas. En caso de no preferir ningún término, lo vuelvo a repetir, utilicen sobreviviente. También utilicen el pronombre que decida la entrevistada. Pregunten también qué palabras utiliza para mencionar al agresor y para describir la violencia ejercida contra ella, por ejemplo, si habla de violación o si habla de agresión sexual, para que ustedes puedan utilizar las mismas expresiones, no dar otras expresiones que puedan llevar como a malinterpretar las situaciones. También lo que pueden hacer es ir espejando las palabras que las sobrevivientes o las familiares de víctimas de femicidio utilicen durante la entrevista. Tener en cuenta todo lo que venimos hablando desde ayer, no usar expresiones que relacionen amor o pasión o locura a la violencia de género, tampoco hablar de relaciones tóxicas. He escuchado entrevistas, por ejemplo, creo que el año pasado, no, el año anterior, donde le decían a una sobreviviente que estaba compartiendo su historia, un panelista varón le decía, pero bueno, pero vos también tenés tu responsabilidad, ¿no? Porque hay alguna cuestión tóxica en esto, porque vos seguiste con el agresor durante bastante tiempo. O sea, estos comentarios dichos directamente a la entrevistada es algo que se escucha muchísimo. O sea, hay que ponerse a mirar entrevistas y aparecen una y otra vez. También escuché a un periodista que estaba haciendo una entrevista con otra mujer, con una modelo, pero pasaban un caso de violencia de género, y cuando vuelven al piso le dice a la modelo que estaba entrevistando, ¿y vos sos capaz de despertar una pasión así? Bueno, entonces, sigamos, me enojo, sigamos. Si la entrevistada necesita un intérprete, busquen una persona que conozca la problemática de la violencia de género. Tengan en cuenta que probablemente la entrevistada podría ser más abierta con alguien que se identifique con su mismo género. También es recomendable que acuerden previamente con esa persona, con la suficiente anterioridad, la terminología a utilizar, siguiendo los lineamientos que venimos dando, ¿no? Porque, de nuevo, tal vez ustedes pueden decir una palabra, utilizar una expresión que pensaron, que cuidaron, qué expresión utilizar, pero si la intérprete la traduce en otra, termina también todo el esfuerzo arruinado. También acordar con la persona que va a ser de intérprete las preguntas, el tono general de la entrevista, ¿no? Para asegurarse de que la entrevista va a ir por los carriles que ustedes eligieron que vaya. Es vital... espérenme que se me está cortando la computadora. Me estoy quedando sin batería y no sé por qué. Disculpas. Perdón, me voy un minuto a intentar solucionar esto, porque si no se me va a cortar. Ahí estoy. Entonces, es vital que la sobreviviente dé su consentimiento expreso, libre, informado, para lo cual ustedes deben comunicar claramente y de forma precisa que la entrevista puede tener consecuencias no deseadas, como por ejemplo incrementar el riesgo al que está expuesta, o probables situaciones de ciberacoso, o incluso afectar el proceso judicial. Explicar dónde, cuándo y con qué propósito se va a emitir la entrevista, quién la va a entrevistar, si es un móvil en vivo o en un set de televisión, acordar con ella quiénes les pueden realizar preguntas, decirle que a menos que ella dé permiso expreso, su identidad y su imagen, incluso su voz,
van a ser preservadas para no lesionar su derecho a la intimidad y a la privacidad. Para eso le tienen que preguntar si es seguro usar su nombre real, o si un nombre ficticio la puede proteger más efectivamente, si quiere proteger su imagen mediante algún mecanismo de ocultación, por ejemplo, enfocar solo las manos, alterar su voz, eso también ya lo comenté ayer, ¿no? Tener cuidado con qué recursos utilizan. Tengan en cuenta también que los métodos que utilicen sean suficientes para impedir su reconocimiento. En caso de que sea necesario proteger su privacidad, excluyan o reemplacen información de identificación como ubicaciones, ¿no? O lugares de trabajo. Hay que evitar que se produzca un efecto rompecabezas, que consiste en que las personas del público puedan, uniendo datos dispersos, ¿no?, ir deduciendo su identidad. El consentimiento tiene que darse por escrito y solamente la sobreviviente o familiares de la víctima de femicidio pueden dar la autorización para difundir su voz, su imagen, su nombre. Por lo que hay que evitar todo tipo de presión, promesas o beneficios a cambio de esto, y por supuesto cualquier práctica engañosa como filmarla sin su consentimiento. Durante la entrevista, sean conscientes de su propio lenguaje corporal y de sus expresiones faciales, ¿no?, transmitiendo tranquilidad, cordialidad, comprensión. Es importante mirar a los ojos, pero con una mirada distendida, no con una mirada fija, hablar pausadamente, dejar suficiente espacio físico entre ustedes y la entrevistada para que se sienta cómoda, prestar atención también al lenguaje corporal sobreviviente, para poder comprender cómo se va sintiendo. Son todas cosas que ustedes ya tienen seguramente desarrolladas para cuando entrevistan a cualquier persona, pero que acá las retomamos para estas situaciones en especial. Una de las cuestiones más cruciales en la entrevista es poner el acento en una escucha activa y sensible. Relatar que se ha vivido violencia de género puede ser muy doloroso. Permitan a las sobrevivientes hilar su discurso a su ritmo, sin interrupciones constantes, respetando los silencios. Demuestren que su historia es importante. Cuando algo esté muy confuso, intenten recapitular, pregunten si es eso lo que ella está diciendo. Expresen comprensión, recuerden no presionar, no culpabilizar, no juzgar. Utilicen en todo momento la sensibilidad como guía. Este punto es sobre el respeto, ¿no? Reconocer y respetar el objetivo que lleva a la persona entrevistada a contar su historia. Pregunten por qué estás contando su historia. Hagan preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿qué podés contarme sobre lo que pasó? No ir directamente a preguntar sobre la situación de violencia y por los detalles. Si una sobreviviente se muestra incómoda o prefiere no contestar una pregunta, no hay que insistir, no hay que sondear para obtener más información. Tampoco agregar preguntas que salgan de lo previamente acordado y que lo que finalmente hacen es tomarla por sorpresa. Hay que tener en cuenta también que algunos hechos traumáticos pueden haber sido olvidados. Entonces también puede ser que cuando dice que algo no se acuerda, es que efectivamente no se acuerda. Y no hay que convertir a la entrevista en una especie de interrogatorio destinado a encontrar inconsistencias en el discurso o a comprobar la veracidad de los hechos. No es esa la función. Tampoco intenten ni ofrezcan mediar con el agresor o sacarlo al aire en ese momento. Esto también es algo que he visto varios ejemplos terroríficos, me resultan todos, donde están entrevistando a la mujer y le dicen, bueno, pero ahora podemos hablar con él también, lo podemos sacar en este momento al aire y preguntarle a él qué pasó y hacer como, o una mediación o una especie de careo, digamos, sobre la situación de violencia. No incluyan preguntas ni comentarios que culpabilicen o responsabilicen a la sobreviviente por no haber recurrido antes a la justicia. También es muy usual escuchar ese tipo de comentarios. Tampoco dar consejos.
ni incluir preguntas o comentarios que menosprecien la violencia vivida, que la minimicen, o que sugieran que la mujer se encuentra en estado de desequilibrio, que está desequilibrada o que exagera. Sobre la interseccionalidad, algo de lo que ya vengo repitiendo una y otra vez, ¿no? Es reconocer que las experiencias de las mujeres son diversas en función del entrecruzamiento de los diferentes vectores de desigualdad, y en las entrevistas explorar estas interseccionalidades es de gran importancia para contextualizar la situación y para visibilizar las mayores dificultades que algunas mujeres tienen que atravesar para reconstruir su vida lejos del ciclo de la violencia. Para finalizar, al cierre, dejen lugar para que la entrevistada agregue lo que quiera, y también manténganla informada sobre cuándo, dónde se va a difundir la entrevista, y sobre los cambios que puedan llegar a ocurrir sobre esto, ¿no? Que estés siempre atenta del momento en que esa historia se va a dar a conocer. Algo para después de la entrevista, pero que yo lo tomaría también en general, si ustedes trabajan con este tipo de noticias, ¿no? Informando situaciones de violencia de género, trabajar con este tipo de informaciones o hacer estas entrevistas pueden generar una respuesta emocional fuerte que ustedes mismos pueden no prever. Entonces es importante compartir sus sentimientos con alguien, que generen sus propias redes de apoyo y que busquen ayuda profesional si lo consideran necesario. No minimicen los efectos emocionales que pueda tener sobre ustedes trabajar con este tipo de información. Ya dije en el primer encuentro, ¿no?, de esta operatoria que Pierre Bourdieu describió para la televisión, pero que podemos ampliarla a una operación contemporánea, la forma de trabajar de los medios de comunicación de ocultar mostrando. Por ejemplo, cuando se habla de, no sé, el ejemplo que mostrábamos ayer, ¿no? De los subsidios, una instalación de subsidios para mujeres en situación de violencia, y se muestra la imagen de la mujer abatida y pequeña frente al puño gigante. O también cuando se disfrazan situaciones de violencia de género como relaciones tóxicas, evitando cualquier referencia a la verdadera razón de estas violencias, la desigualdad estructural de género, sostenida por el principio de dominación masculina que impone el patriarcado. Acá tenemos un ejemplo del año pasado, que hablan sobre la línea 144 y el crecimiento de las consultas por violencia de género, y es un claro ejemplo donde lo que se dice, lo que se muestra no es otra cosa. Vemos acá la imagen de abajo, es una mujer como atemorizando con un zapato a un señor que se encuentra desdibujado, es como el contraejemplo, ¿no?, de la mujer pequeñita y desdibujada, acá el hombre pequeño desdibujado, y están hablando de violencia de género. Entonces eso claramente lleva a entender a alguien que ve esta imagen a que violencia de género es también la violencia de una mujer hacia un hombre, cosa que ayer expliqué que esto no es así. Entonces este es uno de los ejemplos donde se ve la manera engañosa que puede llegar a tener cuando con las imágenes decimos algo diferente de lo que estamos diciendo verbalmente. Pero, digamos, por todo esto es que primero, digamos, para poder llegar a las recomendaciones, fuimos trabajando en cada caso, desarmando los falsos supuestos que recubren, ¿no?, esta problemática, que impiden que captemos la realidad de la violencia de género. Las recomendaciones a las que llegamos, lo dije ayer, no son un listado exhaustivo, porque casi siempre el patriarcado encuentra la forma de transfigurarse para sortear los límites que encuentra. Es decir, podemos dejar de decir
víctimas para todo, y resulta que reaparece ahora la expresión del crimen pasional, que ya nadie lo da como recomendación porque se suponía que nadie hablaba de esa manera, y sin embargo vuelve a reaparecer. Entonces siempre va a haber alguna manera de sortear las recomendaciones. Entonces lo que hay que hacer es desarticular las narrativas para que podamos abusar nuestra sensibilidad para detectar y prevenir diferentes manifestaciones de violencia simbólica mediática. Con ese mismo criterio, entonces, para complementar las recomendaciones, tenemos que establecer principios generales que deben guiar la operatoria mediática. Y voy a plantear 10 principios de actuación generales que trascienden el abordaje específico de las noticias de violencia de género para que sirvan de lineamientos generales que orienten la operatoria mediática. El primero es asumir claramente un posicionamiento desde los derechos humanos. Ya hablamos de asumir un posicionamiento en defensa de los derechos humanos en toda la comunicación, entendiendo también que los hechos de violencia de género son una violación de los derechos humanos, una gravísima violación de los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTIQ+. Pero este posicionamiento tiene que ser claro en todos los contenidos del medio. Segundo, por supuesto, igualdad de género, ¿no? Esto significa erradicar los estereotipos, la discriminación y las violencias contra las mujeres y las personas LGBTIQ+, de todos los contenidos y prácticas, incluso del lenguaje, apoyando en cambio el sostenimiento de la vida y la lucha por la libertad, por la igualdad, por la justicia, de aquellas personas que tradicionalmente han sido subalternizadas en razón de su género. Se relaciona no solo con los que se dan específicamente en el abordaje de las noticias de violencia de género, sino con esos machismos cotidianos que se presentan en los contenidos de los medios y en la actuación de los medios de comunicación. También es necesario erradicar otros machismos cotidianos que no se reflejan en los contenidos, pero que se dan en el ámbito laboral, como chistes, comentarios con doble sentido hacia una compañera de trabajo, entre tantos otros que seguramente ustedes me pueden contar más a mí. Hoy hay personas que están intentando ocupar lugar en la agenda pública, diciendo que la igualdad ya está lograda. Hay muchas notas hablando sobre este tema, tal vez no directamente, pero indirectamente, que no se entiende por qué luchan las mujeres o las diversidades si ya está lograda la igualdad, o diciendo que la perspectiva de género es un pensamiento totalitario. Esto no es así. La desigualdad sigue estando presente en todos los ámbitos y la violencia de género sigue siendo tristemente una realidad cotidiana. De nuevo, la interseccionalidad, que no es solo para las noticias de violencia de género, sino para todas las noticias que abordemos, ¿no? Entender que algunas personas o grupos de personas van a tener más dificultades, no solo para salir de la violencia, sino de forma general, más dificultades para acceder a la justicia, más dificultades para ejercer todos sus derechos. Cuarto, creatividad. Porque es necesario innovar, desarrollar nuevos contenidos destinados a desmantelar las condiciones estructurales de desigualdad que generan y sostienen la violencia de género. Es necesario innovar, encontrar enfoques nuevos, ya no para tratar la noticia de violencia de género, sino para generar contenidos que expliquen el porqué de la violencia patriarcal, que den herramientas a las mujeres para la prevención de las violencias, que desnaturalicen los estereotipos, también para promover contenidos dirigidos a nuevos modelos de masculinidad que se alejen del modelo tradicional de masculinidad jerárquica y basada en el dominio. Otro de los principios es no hacer pedagogía de la crueldad, eliminar la crueldad, el morbo y el sensacionalismo en todos los contenidos, no solo en las noticias sobre violencia de género. La espectacularización de los hechos facilita la naturalización de la violencia de género
reforzando el sistema patriarcal de dominación que la sostiene. Y eso no es todo, ya lo dijimos ayer y lo repetimos a raíz de algunas preguntas. Incluso pueden llegar a incentivar que otros agresores pasen a la acción. Digamos que esta es una de las recomendaciones también que dimos, pero es tan nodal que tiene que elevarse, diría yo, a la categoría de principio rector, porque nunca vamos a agotar esto con una sola recomendación. Va a haber que poner en práctica múltiples estrategias para poder realmente erradicar el morbo, erradicar la pedagogía de la crueldad de los contenidos. Un ejemplo de titulares, ¿no?, de esta pedagogía de la crueldad es este, que repite otros tantos titulares, ¿no?, que cuentan esto de quemar a las mujeres en la parrilla de la casa como un pedazo de carne más. Es un detalle innecesario que solo suma morbo y que además atenta contra la dignidad de la víctima y revictimiza a su familia. No revictimizar, esto también se apoya en una recomendación que dimos, pero que la trasciende: respetar la dignidad, intimidad, identidad de las mujeres en situación de violencia, focalizar en la figura del agresor, no justificarlo. El elemento central que tiene que guiar toda cobertura es el respeto por las mujeres en situación de violencia. Cualquier otra cosa es revictimizar. Donde no hay respeto, hay revictimización. Séptimo, apoyo, ¿no? Brindar apoyo a quienes atraviesen o atravesaron situaciones de violencia de género, ya lo dijimos hoy, brindar mensajes, información útil, etc. Octavo, equifonía, fomentar en los medios de comunicación las voces de las mujeres, incluidas las mujeres trans, en condiciones de igualdad con los hombres, ya sea como periodistas o como fuentes expertas en todas las cuestiones, no solo en las cuestiones que tradicionalmente están asociadas a lo femenino. Y alentar el aumento de la cantidad de trabajadoras de los medios de comunicación, inclusive en los puestos directivos. Hoy las noticias siguen siendo en su mayoría construidas por hombres. A nivel mundial apenas un 15% de las notas firmadas de los diarios son firmadas por mujeres. Las mujeres constituyen apenas el 24% de las mujeres que se escuchan, se leen o se ven en radios, diarios y canales de televisión. Y de acuerdo a un estudio reciente del año pasado, ocupan apenas el 22% de los puestos jerárquicos. Eso fue en base a una muestra que tomó los 240 medios de comunicación más importantes del mundo. El techo de cristal en toda su evidencia. Claro, digamos, ¿no? Eso es lo que justamente es lo que quiero mostrar, cómo hay evidencias de la desigualdad. Y eso, además, este porcentaje de mujeres, ¿no?, de un 22% de mujeres en puestos jerárquicos, a pesar de que ocupan un 40% del total de las personas en esos mismos medios. En el caso de nuestro país, las noticias son presentadas o reportadas por mujeres solo en un 35% de los casos en televisión, solo en un 15% de las notas firmadas en los diarios, lo que demuestra que las noticias son construidas en su gran mayoría por varones. Y además, y ustedes lo saben mejor que yo, hay desigualdades temáticas, porque el porcentaje todavía es menor en tópicos como política, como policiales, como deportes, que siguen siendo consideradas secciones mayoritariamente masculinas, y esto no es casualidad, ¿no?, porque esto lo que hace es replicar esta división del mundo que pone lo público para los hombres y lo privado y lo emocional, lo íntimo, lo familiar para las mujeres. Además, de acuerdo a datos, creo que son de hace 2 años, de la Asociación Comunicación para la Igualdad, Comunicar para la Igualdad, en nuestro país un 78% de las empresas son dirigidas por varones. Solo un 30% de las mujeres que trabajan en los medios son mujeres, aunque si vamos a ver, por ejemplo, las personas que estudian comunicación, un 64% de las personas que estudian comunicación son mujeres.
Esas estadísticas lo que tienen claro que son estadísticas que continúan siendo binarias, ¿no? Como si el mundo estuviera efectivamente dividido simplemente en hombres y mujeres. Así que habría que repensar también la forma de construir esas estadísticas para que reflejen el lugar de las personas LGBTIQ+. Bueno, el noveno de estos principios es la prevención de la violencia de género laboral. Prevenir la violencia de género, la discriminación y la reproducción de machismos cotidianos en el ámbito de trabajo es fundamental, porque no podemos pensar en términos de sensibilidad de género en la comunicación si en las propias organizaciones existe discriminación por razones de género. Es importante generar protocolos específicos para abordar estas violencias, que definan mecanismos claros para hacer las denuncias, con plazos para su resolución, previendo sanciones disciplinarias, las sanciones que correspondan, y que contemplen también el apoyo profesional para las personas afectadas. También acá tengo un ejemplo de una capacitación que estaba dando, y pedí que me trajeran ejemplos de machismos cotidianos en el ámbito de los medios de comunicación, ¿no? Y las mujeres empezaron a traer situaciones que claramente no eran de machismos cotidianos, eran situaciones de violencia de género graves, importantes, que se daban en el ámbito de trabajo. Y eso me hizo pensar cuán naturalizadas tenemos las violencias dentro del ámbito de trabajo, que nosotras mismas muchas veces creemos que son algo, diría, menor. De todas formas, yo utilizo la expresión machismos cotidianos, pero es lo que ustedes usualmente conocen como micromachismos, que seguramente lo habrán oído nombrar. Yo justamente no utilizo la palabra micromachismo porque hace pensar que son machismos muy pequeños y que nos hace falta recurrir a una herramienta especial, quiero decir, no me acuerdo ahora cómo se llama, ayúdenme, para mirar como en el laboratorio, a un microscopio. Hace falta un microscopio para ver esos machismos, cuando son en realidad lo más extendido, lo más común y lo más cotidiano. No hace falta ningún microscopio, ninguna herramienta especial, sino estar percibiendo la realidad con sensibilidad. Y el último punto, el último de estos principios, es participación y aprendizaje. Alentar la participación y el aprendizaje continuo de todas las personas que trabajan en los medios de comunicación para transformar las prácticas y los discursos en función de estos principios. Porque la formación no puede terminar con una capacitación, o aunque fueran muchísimas capacitaciones, no puede acabar con unas capacitaciones puntuales. Hay que pensar estrategias para constantemente estar replanteándose la manera que tenemos de hacer las cosas. Y en este sentido es importante la incorporación de la figura de editora de género en los medios de comunicación, definiendo sus incumbencias, que pueda, por ejemplo, desarrollar círculos de aprendizaje que posibiliten a los equipos repensar estas prácticas, repensar los procesos, los contenidos. Una de las cosas que hay que trabajar mucho es sobre nosotras y nosotros mismos, interpelar los propios prejuicios, la propia burbuja de privilegios, ya lo dije ayer, que los privilegios no nos nublen la sensibilidad. Cada uno de estos 10 principios es como el engranaje de una maquinaria. Con uno solo no hacemos nada, la maquinaria así no va a funcionar. Necesitamos los 10 principios operando articuladamente. Erradicar la violencia de género es imposible si no se desarticula la matriz simbólica que sostiene y avala la desigualdad estructural de género. El compromiso de los medios de comunicación, de quienes trabajan en los medios de comunicación, con la eliminación de la violencia mediática, es un paso imprescindible y urgente para el logro de la igualdad sustantiva, para el logro de una sociedad justa, donde ninguna persona sea discriminada ni violentada por razones de género. Acá les dejo mi mail, mis redes, por si alguien se quiere comunicar, y bueno, les escucho. Bueno, yo, Luis, te habla... Hola, Luis.
Primero, para felicitar a Jimena Cores, a Lourdes Gudiño por la capacitación, la verdad, me ha nutrido muchísimo, muchas cosas que bueno, uno ya maneja por tener varios años en los medios de comunicación, que más o menos ha tenido como una norma ante hechos graves, más allá de los femicidios, es de tener la prudencia, tratar de ser compatible o tener empatía con las víctimas, ¿no?, de diferentes hechos, principalmente de violencia. Aprendí mucho en estos 2 días de capacitación, a pesar de que decís que es poco tiempo, son cosas que uno va a aplicar inmediatamente. Después, como reflexión, me queda que este tipo de capacitaciones me parece que tienen que formar parte de las escuelas de periodismo, de comunicación social, también de las facultades de periodismo, para que ya desde que se van formando vayan teniendo el concepto claro de cómo tratar este tipo de cuestiones. La otra, lo decías vos, la participación de hombres masivamente en el concepto del manejo de los medios de comunicación, la truculencia vende, genera rating, por el morbo que tiene la sociedad, eso es muy difícil de cambiar, pero creo que este es el camino, empezando desde abajo, capacitándonos y después tratando de lograr precisamente de que esto forme parte de la estructura de quienes se van formando como futuros comunicadores sociales o periodistas. La verdad, me voy muy contento con esta capacitación. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Bueno, Ana, yo aprovecho y hablo un ratito. Bueno, Dale. primero también felicitar a Jimena y a Lourdes por la capacitación. Yo también creo que por ahí, en muchos aspectos, por ahí, como periodista, surgen ciertas dudas de cómo comunicar y cómo tocar ciertos casos. Y quería poner un ejemplo de un caso acá en Comodoro que nos tocó a nosotros de cerca. Nosotros tenemos un portal web deportivo que se llama Pasta de Campeón, y nos tocó con una denuncia a un muy conocido jugador de fútbol de Comodoro Rivadavia, en donde su expareja lo denunciaba a través de las redes sociales, en este caso por Instagram, lo hacía, ¿no?, a través de historias. Y bueno, esas historias se viralizaron a través de WhatsApp, nos llegó por todos lados, y nosotros tuvimos muchas dudas en cómo tocar el tema, ¿no? Quizás en el paso a paso. Nunca dudamos si publicar o no la noticia, pero sí dudamos en cómo llevar paso a paso esto, ¿no? Si comunicarnos como medio de comunicación con ella, si hablar con ella, si consultarle, si quería hacer público, mediático este tema, si hoy está muy de moda quizás en el trabajo web agarrar ciertos posteos, agarrar un tweet y crear una noticia con eso, y este no era el caso, sino que era un tema muy delicado, y que te quería consultar también eso. ¿Está bien que el medio de comunicación se acerque? ¿Hay que esperar los tiempos de ella para que ella trate de hablar con algún medio? ¿Cómo En ese caso, por ejemplo, como lo estás planteando vos, que no lo conozco en detalle, ¿no?, pero por los datos que vos me das, yo diría que claramente no agarrar el posteo, ¿no? Eso ya dijimos, no va. Pero sí podrían haberle preguntado a ella si ella quería hacer ese caso mediático, o si le interesaba que eso saliera en un medio de comunicación. Eso se puede hacer, respetando siempre, como digo, las decisiones, ¿no?, respetando siempre que ella pueda decir, tal vez, no me interesa, yo solo lo quería poner en Instagram. Totalmente. Sí, fue lo que hicimos, básicamente, tratar de hablar con ella y que nos dé su ok, y también hablar todo desde lo legal con la denuncia, ¿no? Tener por ahí la confirmación de que estaba hecha la denuncia y demás, porque con el medio de comunicación quizás te debes proteger con esas cosas. También, ¿no? Esto que dice, que cuenta Seba, se produjo, si es el mismo caso, ¿no?, que el equipo jugaba fuera de nuestra ciudad y el relato del comentarista o quien transmitía el partido de fútbol decía, la toca el golpeador para aquello. ¿Ese caso específicamente es? Exacto. La denuncia se registró 3 días antes de que este equipo juegue una final, que estaba todo Comodoro pendiente de esta final. Nosotros tratamos de comunicarnos con la víctima, nos dio el ok y hicimos la noticia, obviamente,
y salió un día antes de esta final, ¿no? Fue una noticia muy conocida. Ese caso es interesantísimo porque justamente muestra el relato ese del comentarista deportivo diciendo, ahí toca la pelota al golpeador. Totalmente. Tal vez él creía, puede ser que creyera que estaba haciendo algo bueno porque estaba visibilizando eso, pero en realidad tiene un efecto totalmente contraproducente, porque lo que hace es engrandecer la figura, ¿no? Como si fuera una figura digna, vamos a decir, le da como una dignidad al hecho de ser golpeador, una fortaleza, el ídolo del fútbol que... Sí, además le daba como cierto tono quizás de humor, viste, que... Claro, o de totalmente. burla, claro, depende, yo no escuché el tono, si el tono era así como irónico, también le da un tono de burla, minimizando la situación de violencia que estaba atravesando la mujer. Totalmente. O sea que es interesante, por eso digo que el tratamiento de estas noticias no se agota en cuando ustedes, digamos, cuando desde el medio se construye específicamente la noticia sobre violencia de género, sino que de golpe un comentarista deportivo puede tener muchísima influencia. Si esa persona estuviera formada, capacitada, no hubiera dicho eso, creo yo. No. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Hablen, quiero escucharlo. Consultas dentro del CEPTUR. ¿Qué tal? Una consulta, es sobre el tema de identificar al agresor, sobre los tags, los agrupadores, la volanta. Por lo general los casos de violencia tienen como, doy un ejemplo acá muy reciente, que es el caso de Lorena Paredes, que se estaba tocando recientemente nuevamente, pero desde hace un par de años, y se llama caso Lorena Paredes. En ese caso de identificar al agresor, debería ser entonces caso Luis Vidal, que sería el agresor, y no el caso Lorena Paredes. ¿Cómo sería en ese sentido? Siempre me olvido de dar ese ejemplo, pero viene a cuento con lo que preguntaba ante Luis sobre Nair, ¿no? Lo de Nair Galarza, yo el nombre del chico asesinado no lo recuerdo. Nadie se acuerda. Pero sí es el caso Nair Galarza. Sin embargo, en los casos de femicidios, los casos son nombrados con los nombres de las mujeres. Exacto. Así que sí, claro, es algo de las cosas que hay que cambiar. Siempre me olvido de dar ese ejemplo, pero es una cosa una práctica importante para transformar. Y sobre otro tema es esto de los testimonios favorables. Recientemente salió una actriz y presentadora de televisión, Virginia Lago, saliendo en favor de Juan D'Artés. Entonces se toma ese caso o esa opinión, que en realidad es una opinión, como un igualador de lo que también luego se minimiza con el tema del Telma Fardín, que dice, Telma Fardín dice que hay 3 denuncias en 3 ministerios. Porque por lo general esas notas son de espectáculos, medios entre espectáculos y policiales, y son levantadas por los medios del interior, como le dicen ustedes a los medios provinciales, y se replica de esa manera y se iguala una opinión con un caso que ya está judicializado. Totalmente, tenés toda la razón, ¿no? Esos casos... también ahí hay algo interesante, que es que eso que vos decís es la opinión en este caso de la actriz de Lago. No solo eso, sino que son en general declaraciones donde lo que se hace es medir con la vara del comportamiento que tiene el agresor con ella, que no tenía nada que ver con una chica adolescente, ¿no? Ella era una señora, actriz formada, qué sé yo, grande, más grande que él, como si con ella no pasó nada, entonces como con ella se portó como un caballero, se tendría que portar como un caballero en todos lados. Por eso digo que cuando esas declaraciones aparecen, lo que hay que decir es que usualmente, generalmente, yo diría casi siempre, los agresores se comportan de esa manera. O sea, los agresores son fantásticos, maravillosos, regios amigos, personas súper amables,
caballeros, como dice Virginia Lago, y a la vez, digamos, son violentos, son hombres violentos. Entonces ocultan esa violencia, la enmascaran con estos comportamientos de amabilidad, de caballerosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando aparecen ese tipo de declaraciones, siempre hay que decir que eso en realidad no sería nada extraño, que eso hubiera ocurrido así, porque la doble fachada es algo característico de los agresores. Sí, en Chubut tenemos varias de esas. Uno se acuerda del escándalo que se generó con un fiscal que había puesto en el escrito desahogo sexual, ¿no? Para una violación, que generó un debate de quienes estaban a favor, quienes estaban en contra, que es un término que lamentablemente se enseña en las escuelas de derecho. Ese era el argumento que ponían los que defendían precisamente ese término, ¿no? Y hay muchas cosas por cambiar, parece. A mí me entrevistaron para Página 12 sobre ese caso, así que lo conozco de cerca. La actitud que tomé yo desde un primer momento fue perseguir, digamos, la práctica y no al fiscal que había dicho esa expresión. Claro. Porque ese fiscal dijo esa expresión basado justamente en la naturalización que esa expresión tiene todavía hoy. Y no va digamos, como que me parecía que eso, y lo pienso en general, no siempre, como ir contra las prácticas y no contra las personas, salvo en el caso de efectivamente un agresor. Pero alguien, para ustedes mismos lo digo, ¿no? Como por ejemplo para para dar el ejemplo del periodista deportivo, del comentador de fútbol. Bueno, ir contra la práctica y no salir a matarlo al comentador, porque el comentador justamente actuó de esa manera porque no tiene seguramente la capacitación que tiene que tener. Entonces, y si él lo dice, y lo dice de esa manera, o puede hacer un chiste con eso, es porque está naturalizada esa forma de entenderlo en nuestra sociedad. Entonces lo que hay que hacer es tratar de desmantelar esas lógicas que hacen que eso pueda estar naturalizado, ¿no? Y no ir contra las personas, que me parece que muchas veces son ataques que no llevan hacia ningún lugar. Y lo mismo también lo pienso para cuando ustedes se equivoquen, o que tal vez ustedes tengan en su pasado alguna vez donde hicieron algo que si hoy lo tuvieran que hacer, lo harían de forma diferente porque se dan cuenta que no era la manera. Bueno, mirar eso también con un poco tener un poco de contemplación, digamos, y pensar cómo lo harían ahora, qué alternativas podrían tener para hacerlo de otra manera, poder conversar con otras personas sobre cómo hacerlo de otra manera, en vez de castigarse o centrarse en lo mal que lo hicieron, ¿no? Hay que superar esas situaciones. Una última pregunta y dejo que otros chicos pregunten. ¿Qué opinión te merecen las tapas de noticias? La última, por ejemplo, de hace unas semanas atrás, de Viviana Canosa La Hueca. Sí, la verdad es que no la vi en detalle, me enteré por comentarios de televisión de cómo era la tapa. Pero también en algún momento, bueno, a la ex presidenta, hoy vicepresidenta, también en algunos momentos. Sí, son tapas donde se expresan toda la discriminación y todo lo patriarcal de nuestra sociedad, eso claramente es así. Bueno. ¿Alguien más? Yo pregunto, en este sentido de la responsabilidad que tenemos que tener los periodistas y los medios de comunicación, digamos, los periodistas. Y los periodistas también tenemos que tener mucha responsabilidad profesional para cualquiera de los temas que sea. La empatía que hay que tener, que te la da la experiencia también de la profesión. Digo, en este sentido, la sección de género vendría a aportar bastante al punto de apoyo, ¿no? De difundir todo este tipo de temáticas. No te entiendo eso con la sección de género. Tener una sección de género en un portal informativo colabora con todo esto. Sí, podría ser algo. Lo que sí, viste que siempre a mí me da un poco de miedo pensar que tal vez algunos medios pueden colocar como una especie de suplemento especial
o una sección especial para las cuestiones de género, y después en el resto de las noticias seguir haciendo lo que hacen siempre. Entonces, puede servir para esto, pero hay que pensarlo como algo más, como una herramienta más, pero también hay que pensar que las cosas hay que hacerlas de otra manera en las otras secciones, si no, no sirve de nada. Por ¿no? supuesto. Bien. Bueno, muchas gracias por todos los aportes. A ustedes. Bueno, algunas de las mujeres periodistas que están acá, me gustaría también escucharlas, todos hombres escuchamos hoy. ¿No? ¿Algún comentario? Yo les veo las caritas ahí. Bueno. Hola, mi nombre es Erika. Primero celebro este encuentro, esta posibilidad de aprender, y yo siempre me quedo pensando que por ahí nos quedamos cortos, como que debería ser esta capacitación no solo para los periodistas, sino también editores, jefes de redacción, sección deporte, fotógrafos, y me queda todavía ese vacío que todavía falta por llenar para que el producto final sea lo más pulido posible. Sí. Y eso es todavía lo que... Igual celebro la cantidad de hombres que participaron, porque muchas veces en las capacitaciones que ya he hecho, somos periodistas mujeres las que nos interesamos en estas temáticas. Sí, yo también celebro la participación de tantos hombres y con tantos comentarios interesantes que han hecho, ¿no? Pero estoy de acuerdo con vos. A mí me parece que todas las personas que trabajan en los medios de comunicación tienen que capacitarse. Las personas los que trabajan en la producción, por ejemplo, son fundamentales, quienes musicalizan, quienes están detrás de una cámara, quienes dirigen las cámaras, porque muchas veces toman decisiones que, como digo, pueden ir contrarios a esto que estoy diciendo. Si nosotros estamos diciendo, por ejemplo, no hacer un primer plano sobre el rostro de... Bueno, pero ustedes probablemente no tengan control sobre lo que quien está detrás de la cámara está mostrando. Entonces, esas personas también necesitan formarse. En la provincia de Chaco estuve colaborando con unas diputadas para presentar un proyecto de ley que llamamos de sensibilidad de género en los medios de comunicación, que en estos días está en tratamiento y que creemos que con un poquito de ayuda va a salir en los próximos 15 días, donde se establece una capacitación obligatoria para todas las personas que trabajan en los medios de comunicación, en este caso es para los medios de comunicación públicos, pero para que esos equipos estén completamente formados en las cuestiones de género, y también porque, como vimos, no solo por los contenidos, sino porque las prácticas organizacionales también hay que cambiarlas. Yo me enfoqué mucho, y recién a lo último, ¿no?, hablé un poco más como de prácticas, de esto de los machismos cotidianos, también de la brecha de género, hay que hablar también de cómo se distribuyen las tareas dentro de los equipos, etcétera, etcétera, cosas que exceden a lo que ustedes como periodistas tienen poder, sobre lo que ustedes tienen poder de decisión, ¿no es cierto? Entonces, sí, me parece muy interesante que traigas esta idea. Muchas gracias. Bueno. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Soledad. Sí, de nuevo. Bueno, no, igual, un comentario también como para agradecer esta oportunidad, ¿no?, que nos brindan, poder capacitarnos en estas cuestiones, que es verdad que es un tema muy delicado para tratar, muy sensible, y por ahí, por ejemplo, en mi caso, si bien soy mujer, por ahí me cuesta abordar este tema justamente para no herir a la otra persona o no incomodarla en estos temas, o a las familias, ¿no? En estas situaciones de no saber cómo abordar en un juicio y demás, por ahí terminamos invisibilizando un tema que realmente se necesita que se haga público, y bueno, y que se empiecen a hacer campañas para que
dejemos de naturalizar esto que se está haciendo tan cotidiano igual. Así que, bueno, muchas gracias. A vos. Bueno, si no hay más preguntas, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, si no, yo por mi parte voy dando por cerrado, seguramente Jimena dirá algunas palabras para cerrar la actividad. Por mi parte les quiero agradecer realmente estos encuentros, me interesan muchísimo todos los comentarios que hicieron, todos los ejemplos que trajeron. Les quiero decir también que es muy difícil, o sea, una cosa para mí es darle todos estos principios generales y estas recomendaciones, y ustedes van a ver que siempre frente al caso concreto van a encontrar muchas dificultades para ver cómo poner en la práctica todas estas recomendaciones, porque no hay una receta realmente para esto, ¿no? Yo quiero ayudarles a que puedan pensar de otra manera las cosas, para que se puedan preguntar cuando tienen que trabajar en estos casos y darles sí algunas herramientas, pero es obvio que no tengo todas las respuestas y que creo que nadie tiene todas las respuestas. En una de las capacitaciones, un señor de 30 años de un área técnica me dijo que para él todos estos temas eran nuevos, que nunca había pensado ni siquiera en estas cosas, más allá de escuchar la noticia de femicidio y conmoverse por los femicidios, pero no pensaba que él podía tener nada que ver desde un área técnica de los medios de comunicación, que podía tener alguna responsabilidad o algo que cambiar. Y dijo, bueno, ahora me doy cuenta que esto me interesa, que tengo que cambiar el chip. Y me encantó la expresión de cambiar el chip, porque creo que todas las personas, no solo ustedes, también ustedes, tenemos que cambiar el chip, nos tenemos que rechipear, diríamos, en clave de igualdad de género. Así que bueno, les agradezco este encuentro. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias, Ana, la verdad que súper fructífera, creo que estamos todos y todas muy contentos con la capacitación de hoy, la verdad que para mí es una alegría que podamos empezar a trabajar estas capacitaciones porque creemos que son sumamente importantes, como vos decías, así que la verdad que muy contenta también con que creo que gustó en general, así que muy agradecidas con vos en especial, porque bueno, yo te tenía mucha confianza y sabía que iba a ser así, pero bueno, es una alegría que estén todos contentos con vos y bueno, continuamos hablando de las capacitaciones que queremos hacer en la SECRE, así que bueno, muchas gracias. Vale, Y bueno, vale. gracias a todos y a todas por haber participado, gracias a la Secretaría General de Comunicación y Relaciones Institucionales, que fueron los que los convocaron a todos y a todas, y bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado mucho y que continúen también capacitándose, como decía Ana, por sus propios medios y repensando todo lo que hacemos todos los días, ¿no es cierto? Bueno, gracias. Gracias, chau. Chao, gracias. Chao.